Hola a todos, mi nombre es Andrea Bedoya, vengo en representación del grupo número 11 de la materia de persistencia de datos. Estamos ya en la entrega número 3, es la entrega final y es donde vamos a unir pues como la tabla, la base de datos que teníamos en la anterior entrega y vamos a empezar como a diligenciar y vamos a empezar a hacer como todo el proceso desde el IDE de Eclipse. Bueno, en este momento les voy a mostrar, esta es la base de datos que tenemos. Tenemos una tabla que se llama departamentos, una de localizaciones, una tabla que se llama ciudades, países, histórico, cargos, empleados, ¿cierto? Aquí está pues como nuestra base de datos, se llama Persi y acá está todas las tablas. Este es el motor de MySQL WordPress y con estos datos, digamos lo que yo alteré la información para crear las relaciones que vamos a tener eh, con las diferentes tablas de nuestra base de datos. Adicional a eso, ya se realiza pues como una inserción de los datos para llenar las tablas donde vamos a tener un departamento de tecnología y vamos a realizar pues como todo el proceso. Adicional a eso, están los países, están las ciudades y todas las tablas quedaron pues como con sus inserciones, ¿cierto? Bueno, ya vamos a proceder a realizar como ya todo el tema de conexión con esta base de datos, pero por medio de Java. Ya les voy a explicar entonces cómo sería este proceso. Bueno, entonces ya pasamos como al ID el ID de Eclipse, que es donde vamos a tener pues como todas nuestras clases. Les voy a hablar un poquito de cada clase y les voy a explicar cómo es el comportamiento de ellas. Esta clase es la que nos permite como realizar todo el tema de la conexión. En ella nosotros podemos, digamos, tener un paquete. Ese paquete es el que nos permite tener el código organizado. Nos va a ayudar pues como a organizar la estructura y el código y la jerarquía. Adicional a eso también tenemos el tema de las importaciones. Estas importaciones nos permite usar las clases de otros paquetes sin escribir el nombre completo de la clase. Tenemos una clase public conexión donde se define esta clase llamada conexión BD. Esta clase es la que se va a encargar de manejar todo lo que es el tema de la conexión de bases de datos. Tenemos entonces unas constantes, esas constantes son private static, ¿cierto? Donde vamos a tener pues como la URL que va a ser la que va a permitir la conexión a la base de datos MySQL. En este caso se conecta al servidor MySQL con el localhost del propio ordenador del puerto 3306 y la base de datos Persi. Tenemos entonces también el user, que es el nombre del usuario para acceder a la base de datos. También tenemos el password, que es un password inventado, que es donde se asocia pues la contraseña asociada para acceder a esas bases de datos. Y tenemos el método, el getConnection, que es el que hace todo el proceso de un método público y estático, devuelve un objeto de conexión, utiliza el método estático para establecer esa conexión con la base de datos usando la URL, el usuario y la contraseña que ya están definidos. Puede lanzar una excepción, esa excepción es si hay algún problema durante la conexión. Entonces, esto es lo que hace, digámoslo así, esta clase, la que nos permite realizar todo el proceso de conexión. Bueno, en estos momentos entonces estamos ya en la clase servidor. Esta clase servidor contiene un paquete. Los paquetes son como que nos indican que la clase servidor pertenece al paquete servidor. Los paquetes en Java nos ayudan mucho a organizar la estructura en el código. También tenemos una importación. Esa importación nos permite utilizar los métodos definidos en el database métodos de la clase servidor.
Adicional a eso, también tenemos pues como una clase servidor. Esa clase servidor es la que se define como una clase pública llamada servidor. Esta clase contiene métodos para manejar las operaciones relacionadas con la base de datos utilizada en los métodos definidos que están dentro de esta clase. Variables, esas variables, digámoslo que son privadas, es esta que está aquí, que es dbQueries. Esa variable se define para manejar como todo el tipo de base de datos. Se utiliza para acceder a los métodos definidos en la clase de database métodos. Tenemos un constructor, ese constructor es el servidor. Se ejecuta cada vez que se crea un objeto servidor y se encarga de inicializar la instancia de queries cuando esta variable inicie, creando un objeto nuevo. Bueno, tenemos unos métodos que son públicos. Esos métodos son los que nos van a permitir como insertar datos, realizar consultas, eliminar de una tabla específica de la base de datos. También nos va a permitir actualizar los datos de algún empleado utilizando el método update. Cada método en la clase servidor se hace uso de la instancia de esta variable y es la que permite delegar las opciones específicas, que es la inserción, la consulta, la eliminación, la actualización a los métodos correspondientes en el database métodos. Esto nos ayuda a facilitar la organización del código y el manejo de operaciones con la base de datos de manera eficiente y estructurada. Bueno, vamos entonces ya a pasar a la base de datos cliente, donde ya les voy a explicar cómo se comporta. Procedemos entonces. Bueno, en esa clase cliente yo les voy a explicar entonces cómo es el comportamiento del código. Ya les explico lo de los métodos y pasamos entonces a la compilación, ¿cierto? Entonces tenemos pues como digamos también los paquetes. Esos paquetes son los que les decía pues que son los que permiten que manejar la lógica de la comunicación con el servidor de la base de datos. Esto nos facilita pues como el acceso a los métodos definidos en el servidor de la clase. Tenemos una clase cliente. Esa clase cliente es la que define la clase principal, que va a gestionar como la interacción del usuario con el programa y las operaciones CRUD de la base de datos. Tenemos unas variables de instancia. Esas variables de instancia es como para generar pues como todo la inicialización y el constructor del cliente. Esta instancia nos va a permitir o permite a la clase cliente comunicarse con el servidor de base de datos para realizar las operaciones de la inserción de datos, ¿cierto? Listo. Tenemos acá entonces el acá escáner. Acá tenemos pues como todo el proceso, que es el que nos va a generar. Este escáner es como el que va a generar pues como ese proceso de leer la entrada del usuario desde la consola. Es como el que va a tomar toda esa información que nosotros le vamos a dar a la información para capturarla, ¿cierto? Bueno, entonces él va a inicializar esa variable, la va a inicializar. Esto nos va a asegurar de que cada objeto cliente tenga acceso a los métodos definidos en el servidor para interactuar con la base de datos. Tenemos entonces el public void, este método que es el addData. Este método permite agregar datos a una tabla específica. Es el que nos va a ayudar como a llamar los métodos que les mostré ahorita en servidor, que es el que va a hacer el insert, el, el actualizar, todos esos métodos, ¿cierto? Bueno, eh, digamos que este método es el que nos va a permitir recuperar datos de un empleado específico desde la base de datos. Este es como el que, digamos que esta
este hand query es como el que va a realizar todo el proceso de la consulta. ¿Qué más les puedo explicar por acá? Todo esto es como todo el tema del CRUD, para ya pasar entonces al método principal, que es el método main, ¿cierto? En el método main, digamos lo que aquí es donde se va a implementar pues como todo el menú interactivo, que nos va a permitir como realizar que el usuario seleccione las operaciones que quiera hacer. Entonces ahí está el insertar, el actualizar, el consultar, el borrar empleados o salir del programa, ¿cierto? Este, por ejemplo, es el que, digamos, el que dependiendo del usuario, el que el usuario decida, entonces esto entra como a un bucle y ese se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta que el usuario decida que quiere pues salirse de aquí, de las consultas. Bueno, estos métodos que son insertar, por ejemplo, nos ayudan entonces a, digámoslo, a manejar la entrada de datos del usuario específicamente para cada operación, ¿cierto? Ellos son los que se encargan de llamar al, a los métodos correspondientes en las instancias. Entonces, dependiendo de lo que el usuario seleccione, entonces es donde se hace el llamado del método, si es para actualizar, para eliminar, bueno. Entonces, en resumen, por así decirlo, esto lo que nos va a permitir es que se haga toda la interacción, toda, digamos, todas las capturas y todo lo que es sí, como la actualización, los movimientos, todo lo que queremos modificar de la base de datos, lo podamos hacer desde la clase cliente. Entonces, a través de la consola y el servidor de bases de datos, nos va a facilitar la iteración, permitiendo que el usuario pueda realizar diversas operaciones CRUD de manera intuitiva y controlada. Entonces es acá donde hace como todo el proceso de actualización, o sea, el servidor es quien hace todo el proceso de lo que le está pidiendo el cliente. Vamos entonces ahora a pasar a la database métodos, que es el donde están todos los métodos. Bueno, entonces ya en este momento nos encontramos en la última clase. Eh, Esta clase es la que en cierto punto nos va a ayudar a encapsular los métodos que facilitan la interacción con una base de datos, utilizando pues como todo ese proceso de conexión, ¿cierto? Entonces, tenemos pues como todos los paquetes de importaciones, donde está el de la conexión, que define el paquete al que pertenece a la clase database métodos. Tenemos el JDBC, que es el Java Database Connectivity, para manejar pues como todo el tema de las fechas. También tenemos, digamos que un método que es el public class database métodos. Aquí, por ejemplo, esta clase es la que contiene métodos para realizar las operaciones típicas, que es el crear, leer, actualizar, eliminar de una base de datos relacionales utilizando el JDBC. Tenemos también el método insert empleado. Se los voy a hablar pues como más acá en españolcito. Este método es el que nos va a permitir como realizar como todo, eh, digámoslo como el proceso de aquí, entonces nos va a dejar convertir la fecha en un formato pues establecido, digamos lo que va a tener pues como una preparación de la consulta parametrizada para insertar los datos de los empleados, va a manejar excepciones, esto lo hace por sí cual excepción, imprime un mensaje indicando si la operación fue exitosa o no. También entonces tenemos el método update. Ese método update
es el que va a realizar como todo el proceso similar al anterior, pero entonces aquí es el que nos va a permitir como actualizar. También tiene el que convierte pues como la fecha de nacimiento en un formato específico y va a también imprimir un mensaje indicando si fue actualizado el empleado o no con éxito. También tenemos el método de selección. Ese método de selección es como el que nos selecciona y nos muestra los datos de un empleado específico de la tabla. Crea una consulta de SQL parametrizada. Esa nos permite seleccionar los datos de empleado por su ID y nos ayuda pues como a interactuar sobre el resultado para imprimir los detalles de cada empleado encontrado. Adicional a eso tenemos el método delete empleado. Ese es el que nos ayuda pues como a eliminar un empleado de la tabla, realiza una inserción de la tabla histórico antes de eliminarlo, el registro de la tabla. Aquí por ejemplo es donde hace pues como todo ese proceso de inserción para que se lo lleve pues como a la tabla, sí, a la tabla histórico. Utiliza las transacciones insert y delete dentro de un bloque try resource para asegurar la consistencia de la base de datos, ¿cierto? Adicional a eso, entonces tenemos unos métodos adicionales. Esos métodos adicionales como el insert data, el query data, esos métodos son los que permiten insertar, consultar y eliminar datos genéricos en una tabla específica de los datos, validan los nombres de las columnas contra las expresiones regulares para asegurarnos que, pues, de que sí sean válidos. En conclusión, podemos decir que este método o esta clase es la que nos va a facilitar como esa conexión JDBC para poder como hacer todo el proceso. Bueno, entonces ahora sí demos inicio como a todo el tema de compilación y validación de lo que es esta conexión, esta actualización, pues como todo el tema CRUD. Listo, comencemos. Bueno, para eso entonces vamos a conectar pues como a la base de datos. Esto hace pues como todo el proceso. Cuando todo está muy bien, él nos saca la información para nosotros poder como empezar a elegir qué es lo que queremos hacer. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es insertar. Voy a insertar un empleado para que empecemos a trabajar con ese empleado, ¿cierto? Entonces, ingrese el primer nombre del empleado. Entonces, vamos a colocar que se llame Gonzalo. Gonzalo Díaz. Va a tener un email que va a ser gonza123@hotmail.com. La fecha, entonces en este formato lo tenemos que diligenciar. Entonces él nació en 1990, junio 25. Listo. La ciudad del empleado, este vive en Medellín. La dirección del empleado va a ser Avenida 33, número 6641. 41. Listo. Este señor se va a ganar 3 millones de pesos y va a tener una comisión de 1 millón de pesos. Va a estar con el ID de cargo 1. Acá le vamos a poner que el gerente va a ser 4 y que el ID del departamento va a ser el 2. Listo. Entonces acá ya nos dice que el empleado fue creado con éxito. Yo necesito validar si eso sí es real. Entonces yo, como no conozco con qué ID quedó este usuario, yo lo voy a consultar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a consultar? Lo voy a consultar en la base de datos que inicialmente les mostré. Allá ya nos debe aparecer este señorcito, porque se supone que nosotros estamos conectados con la base de datos. Entonces les voy a mostrar. Bueno, ya estamos acá en la base de datos. Entonces yo voy a consultar
acá select asterisco from empleados, él me tendría que sacar a Gonzalo. Entonces acá está Gonzalo Díaz, Gonza 123 de 1990 de Medellín, se gana 3 millones, bueno, todo lo que nosotros ingresamos, ¿cierto? Entonces este señor tiene el ID del empleado 8. Entonces vamos a pasar al ID de Eclipse para seguir actualizando nuestra información y consultando nuestros datos. Bueno, entonces, vamos entonces, como ya sabemos que él nos entregó el ID número 8, entonces yo primero quiero consultarlo también acá para saber si nos quedó, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que me traiga el 8 y efectivamente acá me lo trae, ¿cierto? Gonzalo Díaz y me trae toda la información. Había una consulta o había algo que nos pedían donde le teníamos pues como que cambiar como un dato y mirar si realizaba pues como ese cambio. Vamos a cambiarle lo que es la ciudad y lo que es la dirección. Entonces, vamos a actualizar con el número 2. Entonces, él se va a seguir pues llamando Gonzalo Díaz. Bueno, creo que aquí inserté algo que no era. Ingrese el ID que deseas actualizar. Aquí, bueno, me generó esa excepción porque hice algo que no debía y era que copié pues como lo que no era, ¿cierto? Entonces ya vamos a volverlo a compilar acá para que nos traiga como la información. Entonces, quiero actualizarlo el número 8. Listo. Entonces, él se va a seguir llamando Gonzalo Díaz. Bueno, acá me va a generar pues como todo este error porque se me saltó. Entonces sería gonza 123@hotmail.com. Él nació en 1990, 06-25. Acá entonces la nueva ciudad que le vamos a decir es que él se va a pasar a vivir a Bogotá y va a vivir en la, pongámosle Chapinero, no, en la calle Chapinero, no sé. Chapinero. Bueno, va a seguir con sus 3 millones de pesos y va a seguir con su comisión de 1 millón de pesos. Va a seguir en el cargo que tenía. Y acá entonces ya nos dice que el empleado fue actualizado con éxito. Aquí hubo pues un cambio que se va a generar adicional, que fue que no le colocamos el segundo nombre, pero ni modo, fue ahí un errorcito como de doble enter. Pero entonces ya vamos a proceder a consultar este empleado para mirar cómo nos cambió la ciudad. Entonces yo deseo consultar el empleado 8. Entonces mira que me dejó Gonzalo solo, me colocó el email, la fecha de nacimiento, ya ahora vive en Bogotá, calle Chapinero, y esta es la dirección, ¿cierto? Bueno, ahora entonces ya vamos a borrar este empleado. Le vamos a dar que quiero borrar, o sea, el 4, y le voy a decir que me borre con el 8. Pues entonces ya si yo le digo consultar este empleado, ya no me debería de traer nada porque ya no existe, ¿cierto? O sea, ya no sale ninguna información. Y si yo voy al Eclipse, perdón, al ID de Workbench, donde tengo MySQL, allá tampoco me tendría por qué salir, yo les voy a ir a mostrar. Bueno, entonces, ahorita teníamos aquí en este Eclipse, perdón, en este MySQL teníamos pues que habíamos creado a Gonzalo. Ahora si yo vuelvo a ejecutar esta consulta, mire que ya no me sale Gonzalo, sale Guillermo, pues ya no me sale Gonzalo por ningún lado. Esto es lo que hace pues como nuestra base de datos. Muchas gracias a todos por la atención prestada y que tengan un feliz día. Hasta pronto.